Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. La juventud desconfía y se siente excluida de la política en México. También Alejandra del Moral renuncia al PRI y se une a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y enfermedades, aves muertas y algunos empleos, los efectos de la refinería de Tula. Es martes 28 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Gonzalo, muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y estar aquí en el Mayo Eterno. El Mayo Eterno, correcto, y más con este calor. Pero bueno, antes de pasar con la información política, desde luego que por eso nos acompañas. Y bueno, ayer el América se quedó en la rayita de haber hecho historia y haberse quedado con los dos títulos, tanto varonil como femenil del balompié mexicano. Las Águilas femenil no pudieron vencer a las Rayadas de Monterrey, quienes levantaron el título, uno más en su holgada y triunfadora historia, ¿verdad?, en el fútbol nacional. Y bueno, ahora sí vámonos con la información, Ari, porque, dando seguimiento con estas notas que hemos dado a la encuesta que realizó Expansión Política con el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, esta encuesta que realizamos a 1,500 jóvenes de entre 18 a 29 años, pues fíjate, 7 de cada 10 de ellos sienten desconfianza cuando hablan de política, 68.3% desánimo y 65.2% molestia ante cómo ejercen la política en México. ¿Y qué crees, Ari? Me parecen hasta cortos los datos. Pues yo creo que sí son un poco cortos porque creo que este ambiente de que no empatizas con la política creo que puede ser mucho mayor, ¿no? Sobre todo en estos momentos que estamos viendo justo las elecciones y vemos cómo los jóvenes, o sea, como que no han logrado conectar, bueno, más bien los políticos son los que no han logrado conectar con este sector que realmente es una oportunidad grande, digo, o sea, las políticas van a ser para ellos finalmente. Correcto, y además ayer lo mencionaba Mariel y es muy importante recordarlo cada vez que hablamos o mencionamos estos datos. Este grupo, los más jóvenes, representan 30% del padrón electoral en México, es decir, no es un porcentaje, nada despreciable, y sin embargo los políticos nomás no logran hacer clic con ellos, y de nuevo 70% de ellos prácticamente desconfían de la política y de los políticos en particular. Triste además cuando pues no se sienten representados en una elección en la que vamos a elegir por lo menos 20,000 cargos. Demasiados cargos para que el 68.3% de la juventud se sienta desanimada, o sea, nada que ver con la elección, 65.2% se sienta molesta incluso, y un poco más de la mitad pues que sea aburrimiento, ¿no? Lo que les causa la política. O sea, realmente es de plano no, ningún interés hacia esto. Y la verdad es que también es un asunto de lenguaje, la forma en la que los políticos tratan de acercarse a los jóvenes del país, ya lo mencionábamos en el episodio de ayer, no es el adecuado, pero ocurre también cuando las políticas públicas nomás no hacen clic con los intereses de los jóvenes. Ya lo decíamos, 63.6% se siente excluido, y el desaliento también se da porque la juventud considera que la política es un ámbito que desconoce, que no le impacta directamente, y esto es algo grave, o que se ejerce con corrupción, sin profesionalismo y sin estrategia. Es decir, tal cual, los políticos, ¿para qué sirven en la mentalidad de los jóvenes? A ver, Gonzalo, pero yo te pregunto, yo sé que ni tú ni yo estamos ahorita ya en este grupo, pero cuando teníamos esta edad, ¿tú realmente sí te sentías como atraído a la política? ¿Sabes? No, para ser francos, no. O sea, me pongo a pensar en esa época y había algunos temas que me llamaban la atención. Sin embargo, para mí sí era bastante decepcionante que recurrentemente pasaran cosas como lo que vamos a mencionar a continuación. Pero bueno, te regreso a la pregunta. Tú a esa edad,
¿ya estabas interesada en la política? No, tampoco, ¿eh? O sea, creo que el sentimiento no ha cambiado de generación en generación y pues es como síntoma de alerta para que realmente se pongan las pilas, ¿no? Para hacer algo. Y justo lo que les mencionaba ahorita, la siguiente nota, yo creo que abona a esta sensación de no sentirse representado. Y es que Alejandra del Moral renunció al PRI y se unió a la campaña de Claudia Sheinbaum. Correcto, esa Alejandra del Moral que hace apenas un año estaba combatiendo o compitiendo por la gubernatura del Estado de México. ¿Qué cosas dijo y cuántas cosas dijo en su momento de Morena, de Delfina Gómez, la actual gobernadora? Pero bueno, pasa el tiempo y las cosas cambian, la vida da muchas vueltas y ahora ella dice que se une a la campaña de Sheinbaum. Bueno, Sheinbaum dice que ella fue la que la buscó, que realmente y que no se va a adherir al partido, así que se va a salpicar un poco de todas estas frases que dijo, porque justo eran como que en Morena estaba lo peor, que todos los priistas se iban a Morena y entonces pues yo creo que ya se mordió la lengua porque ya terminó cercana a este grupo político. Correcto, y a ver, esta renuncia... Además, Ari, se da a 6 días de las elecciones. A principios de febrero, Alejandra del Moral confirmó que se sumaba a la campaña de Xóchitl Gálvez, luego que renunció a la lista de candidatos a diputados por la vía de representación proporcional, o los pluris, como se les llama, del PRI. Aunque nunca asistió a ningún evento, en realidad nada más fue de nombre que dijo, me uno a la campaña de Xóchitl, yo llevo los platos, los vasos, nunca se apareció en la campaña. Y bueno, minutos después de la renuncia de Alejandra del Moral, Claudia Sheinbaum, como bien dices, pues dijo que encontraron estas coincidencias. ¿Y qué dijo Xóchitl Gálvez? Bueno, ella rechazó que pues la pérdida de la Alejandra del Moral de su equipo, pues ya lo decías, ni siquiera fue como muy efectiva, pues le afecte mucho en su campaña. Negó que sea un golpe, pues, ¿no? Y pues que la ex candidata al Estado de México no se lleva nada porque prácticamente pues no tenía nada, ¿no? Que se vaya al fin que ni estuvo. A mí lo que, igual, siguiendo con este tema de los jóvenes y el desinterés, algo que me llama la atención es justo la carta con la que renuncia al PRI. Porque lo que reclama es que se está privilegiando las decisiones basadas en la sumisión del dirigente nacional del PRI, ¿no? O sea, Alejandro Moreno, alias Alito. Entonces, o sea, realmente pues es también un sentimiento de que no se siente escuchada, representada en su propio partido. A ver, entiendo perfecto que no quieras estar en un partido con Alito Moreno. Aquí lo que cuesta trabajo entender es este brinco, ¿verdad?, a la campaña de la candidata muy puntera, apenas 6 días de la elección, cuando hace menos de un año, de nuevo, estabas diciendo todo lo que dijiste en una campaña cuando competías contra ese mismo partido, pero bueno, creo que a ella y a todos los políticos que en este momento están haciendo declinaciones a favor de los punteros o de algún otro partido, les convendría echarle un ojo a esta encuesta de verdad que hicimos con el Centro de Opinión Pública de la UVM para que vean que estos son el tipo de cosas que nomás no convencen a los jóvenes. Pero bueno, hablando por cierto de algunas actitudes en las elecciones, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que estos comicios son un referéndum y la definición de un proyecto de nación. Y bueno, perdón, voy a hacer una paréntesis porque justo recordando estas adhesiones que se hacen a Morena, de priistas precisamente, pues en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto se dio un poquito, ¿no? Hay algunos que ya son embajadores o que tuvieron algún puesto, algún exgobernador que también decidió cambiar de bando, entonces pues igual y pronto veremos a Ale en un nuevo puesto. Mira, el PRI los forma, Morena los hace embajadores. Pero bueno, a ver, lo que les quiero decir ya con esto es que terminando este daily les invitamos a que se echen el episodio de esta semana de Cuéntame de Economía, que habla de las deudas de los estados con elecciones: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y desde luego la Ciudad de México. Ahí estamos Dainzú Patiño y su servidor hablando de los retos a los que se enfrentarán los nuevos gobiernos y que deberían hacer para disminuir su nivel de deuda y aprovecharla mejor. Se lo pierdan también ahí con el gran Marco Cancino, a quien le mandamos un saludo. Ari, Tula,
la refinería. Esta nota, esta crónica que escribió Diana Nava fue a darse una vuelta por allá en lo que pudiera ser considerado uno de los epicentros de la mayor contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Qué miedo me pareció, de verdad, así como sacado de un episodio de Chernobyl. Ya sé, o sea, esta crónica que escribe nuestra compañera Diana Nava justo empieza con estos pájaros muertos en la calle que dices, esto es real. Entonces ya empieza a contar qué es lo que sucede en los lugares cercanos a donde está la refinería de Tula, ¿no? Que pues por si fuera poco, también es fuente de contaminación en la Ciudad de México. Tula, recordemos que está en el estado de Hidalgo, en el suroeste de esta entidad, en una superficie de unos 1,730 kilómetros cuadrados. Es una termoeléctrica como tal, y bueno, la contaminación que genera y que varios especialistas dicen o apuntan es fuente, digamos, o uno de los focos de contaminación más importantes que hay aquí en la ciudad. Está generando, si de por sí genera muchos estragos aquí en la capital, más allá de las contingencias y de las molestias que esto pueda causar a la salud misma de nosotros aquí los habitantes. Imagínate en estas localidades o en Tula mismo, estamos viendo que desde hace más de 10 años hay gente que vive con cáncer, varios tipos de problemas oncológicos. Vaya, es difícil hablar de un desarrollo pleno en términos de salud cuando tienes esta planta operando de la manera en que lo hace, casos al por mayor de cáncer de estómago, de pulmones, de mama. Un médico de uno de los centros de salud de la localidad dice que es complicado saber cuánta injerencia hay de las emisiones de las refinerías sobre estas enfermedades, pero sí hay, ¿verdad? Si de algo está seguro, es que muchos de los casos de insuficiencia renal en la localidad sí están relacionados con la actividad industrial. Sí, de hecho esta nota también cuenta el caso de Francisca, una señora que atiende una pequeña peluquería en una de las localidades cercanas, y pues ella justo padece cáncer de estómago, pero conoce por lo menos a 5 vecinos que pues han fallecido en los últimos 2 años también por algún tipo de cáncer, ya sea de pulmones o incluso de mama, ¿no? O sea, es difícil asociarlo directamente con esto, pero sí puede ser un factor que influya en tal cosa. ¿Sabes qué es, Ari, una de las cosas más tristes o más duras de esta lectura? Que varios de los pobladores lo ven como un mal necesario. Ven la refinería y la industria que hay alrededor altamente contaminante como fuentes de empleo, que lo son, y que de ello depende que coman o que no coman, las enfermedades que van o que acompañan desafortunadamente a muchas de estas industrias, sobre todo la energética, pues es para algunos el elevado precio que hay que pagar para poder tener una chamba. Pero bueno, Ari, te propongo un viaje al pasado, por allá a finales de los 90, principios del 2000, cuando ibas al cibercafé. ¿Te acuerdas cuando ibas al cibercafé? Casi no iba, pero sí lo llegaba a hacer. La verdad, sí era de las que iba por lo menos a imprimir, porque ya sabes, nunca tenía tinta o la impresora no jalaba en la casa, entonces tenía que ir al cafecito a hacerlo. Y la verdad es que sí, sí da nostalgia. Ahorita que empecé a recordar los cibercafé, dije, ay, sí, es un bonito recuerdo. Era ese bonito espacio donde ibas a chatear con los amigos, con las amigas, con aquella personita de interés, ¿verdad? Romántico que existía en tu vida. Ibas a visitar algunos sitios web, como dices, a hacer la tarea, a imprimir, a mandar el correo electrónico, los primeros correos electrónicos. Bueno, pues cada vez vemos menos. Sin embargo, de acuerdo con esta nota de nuestra colega Ginger Yabur, en realidad el uso de cibercafés alcanzó su auge en 2019. Fue ese año cuando 31.2% de la población los visitaba, pero tras la pandemia vino el declive. Ya para 2022 apenas 16.9% de la población iba a un cibercafé, esto de acuerdo con datos del INEGI. Así es, ¿no? La caída pues es grande, ¿no? Yo creo que también es mucho, bueno, tiene que ver mucho porque ya es más fácil conseguir que una computadora. Correcto. Más barata también, o incluso los teléfonos, ¿no? Los teléfonos ayudan mucho a hacer todas estas tareas que antes necesitábamos o a fuerza teníamos que hacer en una PC incluso.
Correcto, y además no olvidar que la pandemia efectivamente nos obligó a guardarnos en casa y a comprar muchos dispositivos o algún dispositivo que se pudiera conectar a internet, ya sea para continuar con las labores educativas, es decir, con las clases o seguir con la chamba. Y bueno, el porcentaje de personas que accede a internet desde su hogar ya es 83.7% de la población, es decir, unas 107.3 millones de personas. Pero fíjate, también de acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, la capital pasó a ocupar el segundo lugar con más puntos de internet gratuito en el mundo, solo por debajo de Moscú. O sea, la Ciudad de México todavía es, una de las tierras privilegiadas de los cibercafés. ¡Guau! Bueno, estamos un poco conectados entonces. Correcto, y todavía vivimos en ciertas colonias bastante en el pasado, lo cual es bastante interesante. También es verdad, ojo, los cibercafés han cambiado, ya no son nada más estos espacios de computadoras, también han sobrevivido gracias a las ventas de otros productos, como las impresiones, bueno, también las impresiones, ¿verdad? Como la que tú ibas a hacer cuando eras más joven. También hay una sólida cartera de clientes, hay gente que es bien leal todavía al cibercafé, lo cual sí está bien, pero bien simpático. Y con esto le queremos preguntar a nuestros podescuchas, ¿cuántos de ustedes fueron a un cibercafé? ¿Cuántos de ustedes están escuchando este término por primera vez? Y también, ¿cuántos de ustedes siguen yendo de vez en cuando a estos espacios? Ahí cuéntenos sus experiencias. Prometemos guardar sus datos, ya saben, y como siempre les mencionamos, los leemos. Yo voy a confesar que justo sigo yendo a los cibercafés para hacer mis impresiones necesarias. Ya sabemos qué regalarte de cumpleaños, Ari. Una bonita impresora, de esas que también tienen, ¿cómo se llama? Escáner y cosas por el estilo. Mejor el toner o la tinta, porque eso es lo que siempre se me acaba. La impresora está muy bonita y debajo de papeles, libros y demás. Mejor el toner, perfecto. Pues un paquete de toners para ti y una buena noticia para cerrar el daily. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, porque la informalidad laboral y el desempleo se redujeron en el primer trimestre de 2024. En ese plazo fueron 32.1 millones de personas que tuvieron un empleo informal, ya representaron el 54.3% de la población de acuerdo con el INEGI, pero esto es 0.8 puntos porcentuales menos respecto al periodo del año pasado, mismo periodo del año pasado. Pues algo es algo. Sí, Gonza, pues algunos, digamos, trabajos que considera el INEGI como informalidad laboral, pues es el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado no protegido, así como las y los trabajadores subordinados que, aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen sin seguridad social. Correcto, y bueno, por estado, en el primer trimestre de 2024, las tasas más altas de informalidad se reportaron en Oaxaca. Este es terrible, 81.1% de la población es informal en esa entidad, Guerrero con 78.6% y Chiapas e Hidalgo 70.9%. Wow, lo de Oaxaca, o sea, 8 de cada 10 personas están en algún tipo de informalidad. Las tasas más bajas están en Coahuila con 33.8%, 3 de cada 10, Chihuahua también 3 de cada 10, Nuevo León y Baja California lo mismo. Y bueno, Ari, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de martes ya. Ya en martes y listos para terminar mayo, el cierre de campañas y a ver qué nos depara el próximo semestre del año. Y les recuerdo que la mejor cobertura de las elecciones la tendrán este domingo en Expansión y en Expansión Política, y toda la información sobre estos y otros temas que platicamos Ari y yo en este podcast están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó